el programa Qué grande es el cine, la 2, Televisión Española. Hoy vamos a ver la película Gertrude de Carl Theodor Dreyer. Yo creo que esta es una noche especial, es un acontecimiento, yo diría, cultural. Probablemente es uno de los acontecimientos culturales más importantes que a lo largo de este año va a dar la televisión en España. No solo la 2 de Televisión Española de Carl Theodor Dreyer, pusimos aquí una película, otra obra maestra suya, que era Ordet. Tuvo una audiencia de aproximadamente 1 millón de personas, lo cual quiere decir que debe ser la vez que más gente vio una película de Dreyer. Yo quisiera por ello dar las gracias a la dirección de Televisión Española, que han facilitado la proyección de una obra como Gertrude. Es una película difícil, no en el sentido de que no sea una maravilla de poder seguir sin pestañear, pero es una película en blanco y negro, es una película que tiene a lo mejor problemas de lectura, dado la lectura que se hace hoy del cine. En este sentido, tanto José Ramón Díaz, director de televisión, como Pío Cabanillas, director general, se merecen que yo les dé mi mayor felicitación por permitir esta película. No solo esta, sino que la semana que viene vamos a ver El general de la Rovere, de Roberto Rossellini, y en unas semanas después El Viaggio in Italia, el Te querré siempre, también de Rossellini. Pero sería injusto no recordar que también hemos puesto películas de esas, entre comillas, difíciles, como El río, de Renoir, o como Historias de Tokio, de Ozu, o El intendente Sansó, de Mizoguchi, La Talante, de Jean Vigo, con lo cual habría que extender esa gratitud también a Ramón Colón y Jordi García Candau, que hace 4 o 5 años, sin pestañear y sin miedo a las audiencias, decían adelante con este tipo de obras cinematográficas. Yo quisiera decir que programar hoy día a Dreyer en una televisión y hacerlo en España, yo creo que es un privilegio. No se suele ver a Dreyer en el mundo, en televisiones, y menos hasta ahora, cerca de las 11 de la noche. Es uno de los autores que han ido ganando más y más con el paso del tiempo. Ya fue casi, yo diría, una leyenda mientras vivió. Pero bueno, estar ante su última película, ante esta Gertrude fantástica, un homenaje a la luz y a los recuerdos, me parece que es algo realmente que merece todo nuestro aplauso. Yo quisiera nada más, antes de que Clara Sánchez les introdujera a ustedes esta película, decir que Dreyer cada vez tiene mayor fuerza y mayor vigor en su carrera cinematográfica post-mortem, que últimamente se están publicando estudios a aquellos primitivos de Schrader, que fue el cine trascendental, donde hablaba precisamente de él y de Ozu. Siguieron los del MoMA de Nueva York, siguieron un tipo de libros estupendos. Yo quisiera hacer homenaje hoy, precisamente, a la revista Nosferatu, que en el año 1991 publicó un número extraordinario, fantástico, dedicado a Dreyer, que se llamaba La mirada de Dreyer. Si ustedes pueden hacerse con él, desde luego háganlo. Y también acaba de salir ahora en Nickelodeon un libro titulado Dreyer, de José Andrés Dulce. Este es un libro espléndido, hecho por un hombre que conoce maravillosamente la obra de este cineasta danés y que yo también les recomiendo. Y luego, ya cuando estemos durante el coloquio, analizaremos también la gran influencia de Dreyer que tuvo en su vida. Yo creo que fue la mayor y definitiva, que es la del pintor de su país, el danés William Hammershøi, que fue el pintor de la soledad y de la luz, que también yo creo que podríamos decir que eso fue la pintura cinematográfica de Carl Theodor Dreyer. Clara Sánchez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vas a hablarnos de Dreyer. Tú también has escrito hace 6, 7 meses en la revista Nickelodeon un extenso artículo precisamente sobre Gertrude, estupendo, donde hablabas un poco de la historia de la venganza que supuso para el autor teatral Soderbergh escribir esta obra de teatro, que fue el gran sueño de Dreyer a lo largo de casi 50 años, pero es curioso que esta historia nazca casi de una venganza, ¿no? Sí, nace de una experiencia personal. Soderbergh tuvo relación con una mujer que se llamaba María von Platen y con la que le ocurrió, pues bueno, una experiencia similar a la que se cuenta en Gertrude, una experiencia bastante parecida. Y es curioso que le dejase tan marcado, tan sumamente marcado a Dreyer durante tanto tiempo esta historia. Bueno, yo tengo mi interpretación particular que dejo luego para el coloquio de por qué Gertrude pudo impactarle de esta manera. De todos modos, a mí no me extraña nada, aparte de esa interpretación de la que luego hablaremos, porque, claro, era una obra que hablaba de amor, de lo que más nos interesa a todos, del sentimiento más profundo que nos puede mover en la vida, que es el amor, pero ¿cómo hablaba del amor? Porque
no hablaba desde esos órganos vitales donde siempre se les suele colocar, ¿no? Sobre todo el corazón, sino que Soderbergh lo había colocado en el cerebro, en la mente, y por eso el amor de Gertrude es un amor muy inteligente, es un amor pensante, un amor reflexivo, muy crítico. Se encontró, yo creo, Dreyer, con que el amor para esta mujer era un instrumento de conocimiento, era un instrumento para llegar a la verdad. Viene a decir en el texto, en la película de Dreyer, que si no somos capaces de amar la verdad, tampoco vamos a ser capaces de amar de verdad. A mí, desde luego, es una película que desde que la vi la primera vez me ha conmovido muchísimo, porque me ha hecho muchísimo pensar sobre este sentimiento. Es una manera revolucionaria de tratarlo, porque es una manera moderna, madura, adulta. No hay sentimentalismo, hay mucha libertad de pensamiento, hay mucha inteligencia en el modo de tratarlo. Yo creo que la gran pregunta de esta película es: ¿para qué sirve el amor? Que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Para qué sirve el amor? ¿Por qué amamos? ¿Por qué los humanos tenemos esa facultad? Y yo creo que Gertrude la contesta. Dice: para pensar mejor. Es una película sobre la libertad de pensamiento, sobre la libertad de sentimiento, y bueno, todo esto plasmado con esa belleza que él supo darle. Se apoyó muchísimo en el director de fotografía, Henning Bertzen, con el que había ya trabajado en Ordet, y que va a crear esos blancos que alcanzan cotas de blancura máxima, algo radiante que a veces inunda las habitaciones donde se produce. Y en fin, creo que podemos dejar para el coloquio todo, bueno, pues toda el uso que él hizo de su gran técnica para llevar a cabo y para poder encarnar este pensamiento. Me parece muy bien, porque yo tengo aquí anotados más de 15 temas que podemos tocar luego. Antonio Jiménez Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Yeriano desde hace 40 años. Sí, sí. Tú has amado como muy poca gente la película de Dreyer, Ordet. Yo también creo que he sido de las que más me han gustado, pero ahora yo no sabría decir si me gusta más Ordet o Gertrude. Que esa es una pregunta casi imposible de contestar, porque yo creo que tanto Ordet como Gertrude no es que sean obras maestras, es que son obras de arte, que yo creo que ya es un concepto superior, porque Dreyer, quizás por trabajar en un país como Dinamarca, absolutamente fuera de los canales de la industria cinematográfica, se pudo permitir algo tan difícil para cualquier cineasta, no digamos en Estados Unidos, sino simplemente en España, en Francia, intentar siempre hacer unas películas que fuesen expresión de su creación artística. Creo que conviene avisar a los espectadores que no conozcan a este cineasta único, y decir que es único no es ninguna tontería, porque es único, no ha tenido ni siquiera posibilidad de seguidores, que es un hombre que nunca le interesó el realismo, que él siempre decía que la realidad, el realismo, no eran en sí mismo artísticos, y que lo que ocurre en la pantalla no tiene por qué ser una expresión directa de la realidad, y él decía más, ni debe serlo. Él lo que le interesaba era otro tipo de cosas a través de otro tipo de puesta en escena. Él daba mucha importancia, y lo verán los espectadores, a la palabra, pero con esto no quiere decir que sean películas puramente habladas. Él dijo una vez, y a mí me parece que es una frase muy definitoria, que él a través de la palabra, lo dijo a Callers, lo que intentaba era penetrar en el pensamiento y los sentimientos de los actores a través de sus expresiones más sutiles. Y decía de los actores, no de los personajes, porque en toda su puesta en escena, que tiene un sentido ceremonial de la puesta en escena, los actores representan a los personajes, pero no son los personajes. A él quizás le interesaba más entrar en el alma de los actores que estaban representando a los personajes. Toda esta puesta en escena, insisto, con un sentido ceremonial, es absolutamente distinto a todo lo que se había hecho en cine y a todo lo que se ha hecho después en cine, porque Gertrude, como Ordet, son películas muy adelantadas
a su tiempo. Y yo diría, para terminar, porque conviene que enseguida veamos la película, que Gertrude no es una historia de amor, sino que es una reflexión sobre el amor dolor, sobre el amor desolación, sobre el amor desesperanza, sobre el amor vacío, y que esta reflexión le llega a tales profundidades que la película no se acaba de ver nunca, hay que verla muchas veces para intentar descubrir, a través de esa puesta en escena singular y de esa representación de los actores, lo que realmente hay detrás de esas miradas, detrás de esas palabras, que es intentar penetrar no solo en los sentimientos, sino en los pensamientos, insisto, no de los personajes, sino de los propios actores. Y quiero terminar con una frase que dice Gertrude, que a mí me parece definitiva en todo el cine de Dreyer. Gertrude, en un momento determinado de la película, dice: creo en los placeres carnales, cosa que yo creo que también creía Dreyer, y en la soledad irremediable del alma, porque en el fondo esta película también es una reflexión sobre la soledad. Muy bien, muchas gracias. Veo que te gusta. Señor Lamet, don Juan Miguel, a usted también le encanta Dreyer. Me encanta Dreyer, sí. Me encanta Dreyer por una razón. La diferencia que hay entre el placer de la lectura y el placer del cine es que la lectura, siempre he pensado, da tiempo a reflexionar. Como decía don Enrique Tiendo Galván, cuando se lee es como las gallinas cuando comen. Echan el pico abajo para comer y después levantan la cabeza. Así es como leemos, con la mirada sobre el libro y después levantamos para reflexionar. Las películas, por su mecanismo, son fascinantes, son hipnotizantes, no dan tiempo para reflexionar, no dan tiempo para pensar. Sin embargo, milagrosamente, en algunas ocasiones, esto sí ocurre. Y esto ocurre con Dreyer, como ocurre, creo, con Rossellini, y como en alguna ocasión ocurría con Renoir. A Dreyer le gustaba definir su cine sonoro como cine hablado. Pero esto no significa que creyese que su cine era teatral, aunque en esta película hay alguna escena que es puro teatro. Significaba que tenía una gran fe en el poder de la palabra. La puesta en escena que hace Dreyer, que la ha explicado muy bien Antonio, la puesta es una puesta en escena muy pausada, y los diálogos están dichos también de una manera muy pausada, y todo eso va en función de que el espectador tenga tiempo de escuchar y de asimilar lo que está escuchando. Y yo creo que el texto original, del que habla muy bien Clara, era un texto naturalista, y Dreyer lo ha estilizado, lo ha concentrado, lo ha purificado, ha sacado la última gota del limón. Y su puesta en escena en absoluto es naturalista. A mí me parece que la película plantea muchos temas, muchísimos. Yo voy a decir simplemente, y ya avanzo parte de mi punto de vista a la hora del coloquio. Yo la primera vez que vi esta película pensé que era un retrato maravilloso de un personaje femenino. La segunda vez pensé que era una película sobre el amor. Y la tercera vez, y en esa posición estoy todavía, salvo que me saquéis de ella, yo creo que como todo el cine de Dreyer, y esa creo que es la razón por la que le gustaba la obra de Soderbergh, es una diatriba contra la intolerancia. En eso estamos. Absolutamente al 1000% estoy de acuerdo contigo. Y hablando de literatura, yo creo que las películas de Dreyer, si fueran libros, pues la gente que ya necesitamos gafas para leer, las veríamos en gafas. Tanta es su luminosidad y tanta es la fuerza que tienen en esos blancos que decía Clara. Naturalmente que hay que proteger a Dreyer de sus admiradores, de todos nosotros, porque puede ocurrir que perezca don Karl Theodor Dreyer enterrado entre docenas y docenas de tesis en proyectos inacabables en las filmotecas de todo el mundo, que se ponen sus ciclos de películas sin fin, en las universidades, sobre todo las norteamericanas. Es decir, que puede que caiga sepultado para no resucitar, como ocurría en Ordet nunca. Pero evidentemente sí hay que decir que este hombre especial, este original, único, que no tiene nada que ver con ningún otro cineasta, en estos tiempos de desconcierto, donde no se sabe muy bien lo que es el ritmo porque se le confunde con la prisa,
La mirada y la dirección y la sabiduría de Dreyer, al fin y al cabo, nos cuenta que hacer cine es una cosa muy sencilla, es la pelea continua entre el conflicto, la acción y la paciencia. Eso es hacer películas y eso era Karl Theodor Dreyer, un hombre que yo creo que es absolutamente insustituible, un hombre que además ha sido capaz de sacar, yo creo que no ha habido ningún otro cineasta en la historia, y reflejar el alma a través del rostro de sus personajes, como lo hicieron algunos pintores en la historia, como Bruegel, al que tomó como modelo en La Pasión de Juana de Arco, como Blokhin, al que tomó como modelo en Vampir, como Hammershøi, que fue su última inspiración para hacer Ordet y para hacer Gertrud. Yo creo que si una noche de estas intempestivas, que todos estamos fatal, necesitamos echar mano de John Ford y no lo tenemos, no hay problema, porque encontraríamos a Howard Hawks, o en cualquier caso, si no tenemos a Howard Hawks, a Raoul Walsh. Pero si una noche queremos echar mano de Dreyer y no lo tenemos, no hay sustituto. No vale Bergman, no vale Tarkovsky, no vale nadie. Nadie ha sido capaz de heredar una sola mirada, un solo plano, una sola secuencia de este autor realmente genial, único, un original. Yo creo, como dice Antonio, lo que vamos a ver no es una película, es una obra de arte. Lo que él quería hacer y lo que hizo fue arte. Con todos ustedes, Gertrud de Karl Theodor Dreyer. De ver Gertrud, con este final realmente pues apabullante y del que hablaremos ahora. La película es del año 1964. Parece mentira, ahora hay que decir que en el año 64 los Beatles ocupan el puesto número 1 de ventas en Estados Unidos. Los Beatles, que son otros genios del siglo XX, pero qué ruptura, sobre todo con una película musical como es Gertrud, que tiene una estructura musical maravillosa, y es Schumann, que acabamos de oír. Es el año que Cassius Clay, 22 años solo, se proclama campeón del mundo de los pesos pesados al vencer en Miami a Sonny Liston. Clay asegura que él es el más grande. Ese es un combate rarísimo. Todos los dos combates que he ido, ya saben ustedes, con Sonny Liston, nunca se han explicado muy bien qué ocurrió. Parece ser que estaba la mafia metida por medio, que había mucho dinero y bueno, y que no estaba muy claro el resultado. Se inaugura en Nueva York el mayor puente colgante del mundo hasta la fecha, claro. Estamos en el 64. El Verrazano, que es el puente que une Brooklyn con Staten Island. Se fija el sueldo en España mínimo, 36.000 pesetas. Peter Lorre, excepcional intérprete de M, de Friedland, otra maravillosa película. Actor imprescindible de Hollywood en los años 40, yo diría, muere a los 60 años. Fallece el escritor gallego Venceslao Fernández Flórez, autor del Malvado Carabel, que filmaron Neville, y luego Fernán Gómez, del Bosque Animado, que rodó Cuerda, con un guión estupendo de Rafael Azcona. El francés Jacques Anquetil gana el Giro de Italia. Pablo VI levanta los fuertes castigos eclesiásticos para aquellos cristianos que deseen la incineración después de muertos. Gran descubrimiento del petróleo en el Mar del Norte, unos 300 metros de profundidad. La inglesa Mary Quant impone una moda que marcará a la mujer del siglo XX, la minifalda, uno de los grandes inventos con la aspirina, el dry martini de los últimos años. El Festival de Cine de San Sebastián premia a la película norteamericana América, y el premio al mejor director es para Miguel Picazo por La Teatula, película producida por don Juan Miguel Lamet, y que es una de las grandes películas del cine español de ese año, y como se ha ido viendo, pues una de las 8 o 10 mejores películas de nuestra historia. Desaparece también una figura entrañable del cine, Harpo Marx, amigo de dramaturgos, novelistas, uno de la mesa redonda famosa del Algonquin de Nueva York, y un tipo realmente inolvidable del siglo XX. La Academia de Hollywood elige My Fair Lady como la mejor película y a George Cukor como el mejor director. Era el director, naturalmente, de la película. Ayer, hoy y mañana, de Vittorio De Sica es elegido a la mejor película extranjera, y en Cannes, Jacques Demy gana la Palma de Oro con Los Paraguas de Cherburgo. Fallece en Londres Ian Fleming, el novelista que crea el personaje de James Bond. Ya saben ustedes que parece ser que al morir él dijo: bueno, chicos, todo es una juerga. Esas fueron sus últimas palabras. Y ahora vamos a entrar en materia ya con Gertrud, de Karl Theodor Dreyer, y si queréis yo diría que una de las cosas que también dice esta película es que el amor es casi siempre cosa de uno y ocasionalmente de dos, ¿no?
esto puede ser una cosa que dice esta película, ¿no? Esa es una de las cosas que puede decir. Lo que decía Antonio, que es que se habla de la soledad, fundamentalmente, en esta película. Es, uno ama a otra persona, siente amor, pero hasta qué punto puede estar seguro de que le es correspondido y demás. Y se encarna, se plasma perfectamente en los ademanes que tienen, en no mirarse. No se miran cuando están hablando, sobre todo Gertrude nunca mira a su marido, Gustav Kanin, por esa incomunicación radical que hay entre los seres humanos. ¿Cómo puedes tú saber hasta qué punto el pensamiento del otro? ¿Cómo puedes llegar a conocerle? Es imposible, hay una frontera que es la de los cuerpos, una frontera mental, y esto yo creo que lo encarna de una manera tan apabullantemente magistral, ¿no? En esos ademanes, en esas posturas, en no llegar a encontrarse, están mirando, pero las miradas se rozan, no llegan verdaderamente a confluir. Esa manera de sentarse, todo eso está reflejado ahí. Eso está, yo creo que claro. Hay una manera de poderle ir entrando a la película que es muy difícil. Para mí sigue siendo una película impenetrable. Yo la he visto muchas veces, pero a mí es una película, lo cual me parece muy bien, porque tú hablabas antes de la intolerancia. Mira lo que pongo yo aquí de Gertrude, intolerante. Pero es una película, por seguir un poco el relato tuyo en la exposición, que arranca como un drama de Ibsen, como Casa de muñecas. Ella puede ser una especie, una variante de Nora Helmer. Es una mujer que vive con su marido en un hogar burgués. El marido es un tipo influyente, la suegra es egoísta. Ella ha renunciado a su trabajo, era cantante de ópera, lo ha ido sacrificando todo. Y poco a poco este mundo como naturalista de Ibsen va haciéndose cada vez más abstracto y termina en una obra mi que querida realmente Gertrude, yo no sabría cómo ser la esposa de un definirla, ministro? pero sí sé que desde luego no tiene nada que ver con todo el arranque. Que si os dais cuenta, y me gustaría que lo pusiera ahora Bustos, el famoso arranque de esta película, uno de los más famosos de la historia del cine, entra en movimiento. O sea, casi se puede ver la claqueta. O sea, hay un fundido en negro e inmediatamente, en cualquier otra situación, un director hubiera hecho que se abre una puerta y entra un personaje. O hubiéramos cogido a un personaje en una panorámica. Aquí surge de repente. Cosa que también ocurre de un fundido en negro cuando la recepción que van a hacer al poeta, la cámara irrumpe inmediatamente después del fundido en negro en movimiento. ¿Por qué creéis que es eso? Eso es curioso, porque eso está estudiado. Sí. No, a mí es que me parece mejor, es decir, el arranque que tú dices, ¿qué le vas a coger? Una puerta que se abre y entra, parado en un sitio y que a la acción se ponga en movimiento. Es que a mí me parece que incluso claro que es mejor. Es lo lógico. Claro, no lo había hecho nadie antes. No lo había hecho nadie, pero... Hay una cosa que quizás no os habéis dado cuenta, que es el arranque sonoro de la película. Fíjate que yo, que soy el sordo de la reunión, es el que más me doy cuenta de ese tipo de detalles. La película arranca con ese plano en movimiento mientras se está oyendo los cuartos de un reloj. Sí, claro. Los cuartos de un reloj. Eso es un leitmotiv. Y cuando termina la secuencia completa, se oye que da el reloj la hora en punto. Pero no es eso lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención es que toda la secuencia dura un cuarto de hora. Sí. Es decir, ha intentado unificar el tiempo real y el tiempo cinematográfico. Eso me parece que es lo más brillante de esa primera escena. Pero yo voy al melón, a lo que tú has dicho al principio. A mí me parece que Clara ha dado la clave en su presentación cuando se pregunta por qué elige esta obra que realmente no tiene nada que ver con el mundo de Dreyer, porque parece sorprendente que elija una obra naturalista en la línea de Ibsen, tal cual tú la acabas de decir, etcétera. Y yo creo que realmente Dreyer se dio cuenta de que el personaje de Gertrude era una idealización de la intolerancia. No sé si de la intolerancia femenina, eso no lo voy a caracterizar, pero sí de la intolerancia. Porque hay una cosa en la película que a mí me llama sorprendentemente la atención y que no es una casualidad, como tú muy bien sabéis. Porque en las grandes películas no hay casualidades, sino está todo pensado. Hay causalidades. Sí, exactamente. Y es que la primera vez que sabemos que engaña, le dice al marido que va a ver Fidelio. Y el marido después va a ver Fidelio y no está en Fidelio.
Se menciona 2 veces y se ve el cartel de Fidelio. Y es curioso, ¿cuál es el argumento de Fidelio? Sí, claro. El argumento de Fidelio es una exaltación del amor conyugal. Es una mujer que se viste de hombre para salvar a su marido que está en un castillo y consigue salvarle la vida. No es una casualidad, es exactamente lo que está intentando decir sin decir, porque está dando una exposición moderna de una situación eterna que como es la situación del amor. Yo creo además que si ya entro en el tema, déjame que diga solo una cosa. Sí, eso digo que entres. En el tema del amor que han planteado ellos, que Gertrude dice una cosa terrible, para mí me la descalifica por completo, que es que dice no es posible la felicidad en el amor es sufrimiento e infortunio. Tiene un sentido fatalista de la existencia. Y tal cual, con ese sentido fatalista de la existencia, va de desgracia en desgracia hasta llegar a lo que está pidiéndole el cuerpo, que es la soledad. Bueno. Fíjate que en relación Matiza. con esto, sí, bueno, yo lo pongo un poco en relación con su vida, porque claro, él era hijo de madre soltera, debía haber sufrido mucho, claro, lo había tenido con el patrón. ¿Te refieres a Dreyer? A Dreyer, a Dreyer, ¿no? La madre de Dreyer. Entonces yo pienso que quizá Gertrude, bueno, esto es una interpretación así un poco psicoanalítica, ¿no? Pero ¿por qué tenía esa idea tan moderna de lo que es la mujer y una idea tan moderna de lo que es el amor y de la intolerancia, como has dicho tú? Es porque él odiaba a sus padres adoptivos, a los que le habían adoptado, y siempre acarició la idea de su madre. Él tenía muy buena imagen de su madre, quería quererla, quería amarla, quería comprenderla. Y yo creo que de ahí viene todo ese rechazo a la intolerancia y a la manera tan vetusta de considerar los sentimientos, y quizá por eso perfiló pues una mujer así como Gertrude, es que aquí... libre, una mujer libre, porque él debía de pensar que su madre fue libre, por lo menos a la hora de manifestar sus sentimientos y de entregarse a la vida. Sí, pero vamos a ver, es que aquí, ya no voy a insistir más en este tema, la intolerante es Gertrude, que abandona a 2 hombres por la misma razón, las 2 veces. Primero porque trabaja mucho y encuentra una nota que por cierto, la nota que encuentra encima de la mesa me ha recordado que Albert Camus en sus diarios dice exactamente lo mismo, que el amor perturba el trabajo y que el amor le quita del camino de su obra. Exactamente la misma idea que tenía el poeta. Bueno, le abandona porque ella no es... No, le abandona porque ya no está enamorada. No, perdón. Sí, yo creo que las 2 veces que ella enamora, porque cuando está enamorada del joven músico, no le abandona. Sí, pero déjame que termine, porque lo que quiero decir es lo siguiente. Ella abandona a 2 hombres porque ella no es el objeto primordial de la vida de esos hombres. Y se enamora de un profesional de las mujeres, estaréis de acuerdo con eso, se enamora de alguien que no la merece, se enamora de alguien que no la quiere. Entonces, esa dicotomía, ese desprecio de lo que es un hombre, de lo que es el amor masculino, que realmente no totaliza la vida de un hombre, el amor. Contigo sin dudarlo, y ni tan una mujer es capaz, que en eso es la modernidad de la película, es capaz de que toda su vida sea el amor, le conduce inexorablemente no solamente a la soledad, sino a otra cosa que yo creo que Dreyer pone físicamente de una manera espléndida, a la masculinización. Ella, en la escena final, lleva una chaqueta que parece un mormón, lleva una chaquetilla de hombre y lleva una corbata de hombre y se comporta como un hombre, porque incluso le pone la mano en el hombro a su amigo. Yo creo que es una diatriba. Yo lo que quería decir es que en esa secuencia deslumbrante, cuando va al apartamento, que por cierto, ¿cómo se puede hacer un plano sin Steadicam con una grúa al viejo estilo maravilloso donde ves absolutamente todo, los libros de él, ves todo el mundo de él? Esa mujer que está haciendo ese recorrido no es una mujer enamorada, es una mujer ya que ha perdido el amor. Cuando encuentra esa nota y le da esa especie de ataque y rompe la fotografía, yo creo que ella ya no está enamorada, como no lo está del marido cuando le va a abandonar. Es decir, que Gertrude,
Cuando ella sí quiere, es capaz incluso de hablar hasta de segundas oportunidades, cosas que no existen en el amor, porque normalmente las mata el sabor de la primera. Entonces, lo que sí me parece que ella es una mujer en este sentido moderna, como tú dices, pero también es una mujer que mantiene el egoísmo de toda la vida, y eso lo lleva ella generando desde el primer plano casi, ¿no? Pero es que el amor es egoísta. Sí, claro. Pero... El amor, y además yo creo que es que ella ha elegido el amor como forma de experiencia, de aprender en la vida. Ella no se deja engañar. Le sirve para distinguir, el amor le sirve para distinguir y delimitar tremendamente, de una forma muy radical, la verdad de la mentira. Siempre, claro, estamos tiñendo un sentimiento con otro, los estamos contaminando, es lo normal, es lo humano. Es que Gertrude no es humana, Gertrude es una idea del amor como camino hacia la verdad. Yo lo veo de esa manera, por eso ella no puede admitir que haya medias tintas en sus relaciones. Es que yo pienso que la película, que afortunadamente es una película tan densa y tan profunda, habla de tantas cosas, aparte de que habla del amor y de la intolerancia y de la libertad, porque en cierto modo es un canto a la libertad, también es una reflexión sobre la verdad. La verdad es un tema que yo creo que también está muy latente en Gertrude, pero además de dos formas, porque pocas películas están tan unidos el qué con el cómo, el fondo con la forma, porque la reflexión sobre la verdad está incluso en su propia puesta en escena, está constantemente experimentando que hay una verdad que está por encima del naturalismo y del realismo. Entonces él hace una puesta en escena absolutamente artificial, porque es artificial, y sin embargo él lo que trata es, a través de ese aparente artificio o a través de esa apariencia de artificio, llegar a una verdad mucho más profunda, que es la verdad artística, que es la verdad suya, y que evidentemente en ningún momento intenta hacerte creer que esos personajes tienen una relación naturalista o realista o una verdad absolutamente, digamos, aparente, sino que él trata de llegar a una verdad mucho más abstracta, mucho más profunda, dentro de una apariencia de no verosimilitud. Hay una frase que dijo Dreyer una vez, hablando de una película suya antigua, de Michael, me parece, que decía que era una película absolutamente verdadera en un ambiente absolutamente falso, y que eso es lo que a él más le satisfacía. Luego quiere decir que ya desde el principio él intentaba buscar una nueva verdad que no fuese la verdad del cine normal y corriente, que es reproducir la apariencia de realidad. Él lo que busca es una verdad mucho más abstracta, que es dentro de una apariencia de no realidad. Y volviendo un poco al arranque de la película, que el arranque de la película a mí me parece que hay dos frases, porque la palabra es muy importante, aunque a través de la palabra descubramos los pensamientos y los sentimientos de los personajes y de los actores. Cuando le dice el marido que qué le parece ser la esposa de un ministro, su primera contestación es: ¿con qué ministro me quieres que me case? Porque ya se intuye a través de ese diálogo que ella ya no se considera la esposa de ese ministro. Y luego una cosa que es muy sutil, pero a mí me parece muy inteligente, cuando él le dice que va a ser ministro, ella sorprendida, porque ella también busca esa verdad absoluta, dice: pero ¿cómo vas a ser ministro de un gobierno que no te gusta? Porque ella, esa incoherencia del hombre que va a medrar, que va a conseguir lo que sea, no la acaba de entender, porque evidentemente ella es una mujer dentro de su búsqueda de lo absoluto, a través del amor, y de la libertad absoluta a través del amor. Yo creo que ya lo que no entiende es esa hipocresía que son capaces de hacer los hombres y que ella se considera absolutamente lejana. En ese sentido, y siguiendo con esa secuencia maestra que es el arranque, si os acordáis, en un momento determinado le da unas cartas a ella. O al menos eso ha dicho. Serán facturas. Como si no hubiera otra posibilidad de que esa mujer pudiera tener cartas. Sino dice, son facturas. Con eso, en ese primer cuarto de hora que tú dices, termina con Ibsen. Gracias. Ya dice, bueno, esto era Nora, esto es Casa de Muñecas, serán facturas. Y a partir de ahí yo estoy de acuerdo
que la película se va haciendo abstracta hasta el final. El final, en ese epílogo que tiene la película... Que no estaba en la obra de teatro. En la obra, es tan abstracto, tan vacío, donde él ya llega a una... No sé, llega, como te diría yo, es como Las señoritas d'Aviñón de Picasso. Ya ha destruido absolutamente la narrativa, ha destruido el argumento, ha destruido los personajes, y al final lo que te está poniendo es que tienes la sensación en ese final que es como un cementerio, que es cuando ella hace así con la mano en ese famoso plano. Si cuando cierra la puerta, suena muerto, la campana suena muerto. Es como la lápida, es que la puerta esa pasa a ser Pero absolutamente la lápida. ¿Tú no crees que en ese final, aparte de todo esto y todo lo que queramos, también hay una pequeña idea, que es que al final, en esa soledad, esta mujer se refugia en la amistad? Le he dicho. Es decir, que después de todos sus fracasos amorosos, el único hombre que va a verla es el amigo, porque se supone que este Axel ha sido amigo toda su vida, pero nunca han tenido una relación amorosa. Entonces, en esa soledad en que el amor ha fracasado, ella se refugia en la amistad. Y a mí me parece que hay dos datos muy visuales y muy importantes. Como tú has dicho antes, es la única vez que esta mujer pasa la mano por el hombro de un hombre. Y la pasa por su amigo, no por sus amores. Y cuando se sientan en esa banca, que se sientan en la escena del epílogo final, se sientan muy juntos. Cosa que en todas las escenas precedentes en que ella se ha sentado en divanes y en sofás con sus amantes o sus examantes, siempre han estado físicamente separados, han estado siempre absolutamente distantes. Y el único momento que se sienta en una banca con un hombre muy cercano, pero vamos, cercano, que se tocan, es con el amigo. Yo creo que ahí se intuye un poco que al final esta mujer lo único que se refugia dentro de la soledad es en la amistad. Tú decías eso Es que esta es una película que también es como una historia del siglo XIX. Es una película sobre canapés donde la gente se sienta, sobre ventanas iluminadas que tienen una luminosidad especial, sobre fondos que se abren cada vez los personajes están cerrados. La única vez que se abre, que parece que se abre, es cuando ella canta y se desmaya. Además de todo eso, la película adquiere una fuerza tan grande que no es que sea una película ya moderna, sino que hace una película donde abre un camino, yo creo que es muy difícil de seguir. Esa secuencia portentosa donde el antiguo novio ilumina el espejo y aparece ella en el espejo, que eso es un momento, bueno, es excepcional para mí. Lo que está viendo él son las cenizas del viejo amor que tenía por ella, que trata de volver a recuperar, que es imposible, y ella vuelve a apagar otra vez las velas. Sí. Esa visualidad que tiene Dreyer en la puesta en escena puede parecer en un primer momento que es como teatral, porque utiliza una serie de tomas largas como solos obstinados, donde va recorriendo los personajes por medio de panorámicas o de travelings muy suaves, pero realmente la película es el estilo es de una no modernidad, porque se salta la modernidad, es más allá de la modernidad. Es como si todas sus películas, que son carnales y espirituales a la vez, su estilo fuera un estilo clásico y un estilo moderno, como si llegara a la sencillez ya con que Matisse ya dibujaba. Tiene mucho que ver con la pintura esta película, muchísimo que ver, es decir, desdibuja ya continuamente. Con la pintura y con la música. Claro, bueno, es una película de una estructura y una obra musical, claro. Un tempo. ¿Cómo borra los contornos? Por ejemplo, los dos flashbacks donde la luz es de una intensidad, es apabullante, ¿no? Sí, porque claro, apenas está sobreexpuesta continuamente la luz. Los contornos, pero también en la secuencia esta final, ¿no? Con su amigo Axel Niggle, donde también está difuminado todo. Es como si esa escena, esa secuencia más bien, claro, pertenece o al futuro, todo lo que sea futuro, todo lo que es pasado. En los dos flashbacks, eso pertenece al mundo del recuerdo, pertenece a un cierto sueño que él lo plasma así a través de esa luz que borra los contornos, como también la oscuridad borra un poco los contornos en las secuencias de ella y su amante Erland Jansson, cuando finalmente están en su casa, van a hacer el amor, etcétera, etcétera, donde ya la oscuridad, ¿no? La oscuridad también le da ese matiz de qué es lo que está pasando aquí. La vida. Y además tienen ahí unos diálogos fabulosos. Ella dice una frase, eso que estás diciendo tú, que dice que la vida es una sucesión de sueños que van desvaneciéndose. Y eso es la película. Y eso es la película. La película está como soñada, ¿no? Es una película sonámbula. Es una película que tienes la sensación
de verdad que yo creo que tuvo otros directores que han querido atraparla, como Marienbad, como India Song de Margarita Duras, pero aquí es una película sonámbula, como soñada, donde los sueños y la realidad se unen perfectamente, porque realmente tú cuando te despiertas de un sueño, ¿cómo sabes que no era real? Mientras estabas soñando era solo eso, es real, ¿no? Eso es lo que pasa en la película. Se mueven y andan con un ritmo absolutamente de sueño, es decir, porque no andan normalmente. Claro. Se levantan. Eso yo creo que es una de las lecturas más sutiles que se puede hacer de la película. Es que a mí me parece que la película, que está hecha en la década de los 60, en el momento en el que el mundo va a pegar un giro, y que está situada a principios de siglos, lo que está intentando contar de una manera hablada, para entendernos, es una historia premonitoria. Yo lo que creo que Dreyer dice es: cuidado, hacia ahí va la mujer si sigue por ese camino. Ha dejado a los dos únicos hombres que triunfan, que es una cosa muy curiosa también, que los dos, nada más abandonarla, triunfan. Es decir, le está diciendo a los hombres también: ojo, que la mujer quita mucho tiempo porque es muy posesiva. La mujer lo quiere todo, porque el amor para ella es lo único, es lo más importante. Y le está diciendo a la mujer: ojo también, porque esto conduce a la soledad. Yo lo que creo que la película es precisamente un sueño porque es premonitoria. Y fíjate que hay yo creo que una sutileza, porque claro, ella les echa en cara, ¿no? Les dice que el trabajo, todas esas ambiciones que tienen, pues que son un impedimento, ¿no? Para poder desarrollar la faceta amorosa y demás. Pero en el fondo yo lo que creo que está diciendo es: no nos engañemos, los intereses de cualquier tipo coartan nuestra libertad. O sea, los intereses de fama, del éxito, de cualquier otra cosa, en el fondo están constriñendo un poco nuestra libertad. Sí, pero es porque está pintando a una mujer posesiva, totalmente posesiva, no quiere compartir con nadie nada. Ella no quiere ser... Ten en cuenta que si recordáis los diálogos de la primera escena, que es fundamental, y ya lo habéis hecho, lo habéis insistido en eso, los primeros diálogos son diálogos de pequeña burguesa. Totalmente. Se aburre, su marido no la atiende. Es decir, eso podría empezar, cualquier sainete de hoy en día podía empezar diciendo eso: no me llevas al cine. Repite varias veces que ella quiere al hombre para ella sola. Para ella sola. No quiere compartirlo ni con el trabajo, ni con el triunfo, ni con nada. Y lo dice repetidas veces. Que ella, eso de que los hombres la tienen a ella como segunda posibilidad, ella quiere al hombre para ella sola. O sea, no puede ser más posesiva y por eso fracasa. Por eso creo que es una gran historia sobre la intolerancia. O sea, ella con un poquito más de tolerancia podía haber sido feliz con el primer hombre, con el segundo hombre, y no con sobre la intolerancia, que es lo mismo, claro, y sobre la libertad. Sobre la libertad, claro. Pero y sobre la soledad. Porque siempre todo el cine de Dreyer es una reflexión sobre la intolerancia y sobre la libertad del ser humano, que es una cosa que yo creo que a él siempre le preocupó mucho, el que el ser humano tenía que ser libre aunque tuviese las consecuencias que tiene la soledad. Ella está buscando esa libertad y les obliga y el vacío, porque yo a creo ser libres también. Porque yo creo que la mujer al final no solo está sola, sino que está como vacía, porque hasta el escenario ese que elige es un escenario... Una especie de art déco raro. Como desolado. Sí, desolado. Yo creo que la imagen es un poco de que ese amor tan absoluto que ella busca durante toda su vida, al final, ¿a dónde lleva? Pues a ese vacío y a esa desolación. Y es una película, claro, cada uno ve una historia. Es una película también sobre el paso del día a la noche, sobre el paso de los exteriores a los interiores. Y como el paso del tiempo. Claro, sobre la luz y la soledad, porque el paso del tiempo está dado. Las secuencias de exteriores son de una belleza enorme, de una carnalidad, con Afrodita puesta, la estatua de Afrodita en ese parque. Eso es donde se ve con su amante, justamente. Claro. Bueno, y las escenas de tú dices, el arranque de la película es como un sueño. Empieza como si fuera un sueño. Un señor que se mete en cuadro. Pero es que el arranque de la especie de celebración y de banquete que le van a dar al gran héroe nacional empieza igual. Tienes la sensación de un sueño, ves todas esas... El gran poeta del amor. Es curioso porque Gabriel es el gran poeta del amor. Que es lo que le van diciendo los chicos aquellos, claro. Y de la juventud. Es el gran teórico del amor. Pero es que el discurso de Littmann, el poeta del amor, es el pensamiento en realidad de Gertrude.
Yo creo que todo lo que piensa Gertrude de la libertad, del amor, de esa búsqueda, ¿no?, que ella tiene a través de su vida burguesa, como tú decías, y demás, está expresado por Lippmann. Por eso le da ese tantarantana a Gertrude, dice que se tiene que ir del... Porque yo creo que es que esa reunión o esa ceremonia, toda la película es una ceremonia, a Gertrude le afecta en lo más Porque han sido íntimo. las experiencias comunes lo que el otro ha puesto en su poesía. La experiencia de él con Gertrude, la desolación que le ha producido y esa especie de desencanto, y ella nota que toda la obra de él no tiene sino un fundamento, que ha sido ella, y él está dispuesto a volver con ella. Por eso trata de recuperar el amor, el espectro. Ella aparece como un espectro, es decir, eso me recuerda a mí mucho Vértigo. Además, la aparición de ella es un poco la aparición de Kim Novak. Y bueno, y todo ese mundo de los espejos y de la contemplación está claro. Y es claro, no solo es eso, lo que pasa es que ella es un personaje tan querible, porque es un personaje tan querible, el personaje de Gertrude, que tiene esa fascinación en los hombres. Es que no son personajes reales. Yo creo que lo habéis dicho, no recuerdo, lamento no recordar quién lo ha dicho exactamente, me parece que ha sido Antonio. En realidad no son personajes, son actores Que interpretan, como tú has dicho, que representan ideas. Sí. Que no es lo mismo que hacer una película simbólica, sino son actores que representan ideas. Y lo que va a Dreyer es a buscar un gesto del actor que de alguna manera se identifique con la idea. Hay un momento, a mí me llama muchísimo la atención, me parece como idea precioso que ella, cuando sabe que es engañada, en la secuencia siguiente aparece vestida de negro. Hasta ese momento ha aparecido vestida de blanco y es una imagen de una belleza femenina extraordinaria. Y en esa secuencia aparece de negro, como en el epílogo aparece también de negro. Pero simplemente como reacción de actores. A mí la escena con el poeta, cuando él le dice, Gertrude, ¿por qué me abandonaste? Y lo va repitiendo como un leitmotiv. Y ella le dice una y otra vez que no pueden volver al pasado. A mí esa escena, que es una escena de sofá, me parece maravillosa. No me parece ni siquiera teatro. No sé por qué no me parece teatro cuando es teatro. Bien, pues finalmente ya aparece el marido, beben el champán, el otro ya se despide con un cierto embarazo y le da la mano. Y es curioso, no sé si eso es de puesta en escena de Dreyer o es de intuición del actor. Gertrude agacha la mirada. No le mira, no se atreve a mirarle. Es el final final. Hombre, teniendo en cuenta que... Es que parece que la película acaba ahí. Sí, claro. Cuando ella se marcha y el otro se queda solo y suena el reloj, claro. Y Gertrude. La película se acaba ahí. Que terminaría como empezó, llamándole él a ella. Sí, pero esa es la obra de teatro. Sí, claro. Reloj, exactamente igual que empezó. Y eso que tú dices, Juan Miguel, del sofá, es curioso porque las dos grandes escenas que tiene Gabriel con Gertrude a solas, las dos grandes escenas, que hay una en sitios y otra en la casa, las dos, la parte central, están los dos sentados en un sofá y además, como decía yo antes, absolutamente separados y sin mirarse, como siempre. No se miran nunca, porque efectivamente lo que Dreyer, yo creo, es eso, lo que hemos dicho, vamos, que lo que intenta es que los actores transmitan ideas y tratar un poco de penetrar en los pensamientos, pero del actor. Más que del personaje. De pensamiento, pero de pensamiento de que el amor lo que te hace es pensar. Es eso, ¿no? Y luego es una película sobre la luz también. Hammershøi, que ha sido su gran influencia tremenda, si os recordáis, hay muchas escenas donde los suelos y las paredes aparecen con manchas de sol. Eso lo hace con mucha frecuencia, como si te diera algo de calor, como algo de que estás en la vida y que estás como más o menos arropado. Eso es una cosa que ha hecho Dreyer, sobre todo en la última parte de su obra, porque él utiliza muy bien las sombras, evidentemente es un tópico, pero la secuencia cuando ella se desviste... La elipsis esa... Sí, pero a mí sobre todo me gusta por una cosa de puesta en escena. Es que antes de que ella se desvista, la cámara queda fija y hay una silla a la derecha que está como mal encuadrada, mal colocada, hasta que recupera exactamente su función la silla, porque la sombra ocupa el otro lado, al lado de la silla, y entonces el encuadre es perfectamente maravilloso. Y además, maravilloso. efectivamente, en esa escena claro, que es preciosa, claro, que esa es una como él no quiere llegar a ese naturalismo que desprecia, cuando se queda la pared sola con la silla como mal encuadrada, a la derecha, cuando va a entrar la sombra, cambia la luz, claro, pero cambia de una forma clara y ostensible. Es decir, que no hay una luz previa para que no se note el cambio, sino que no le importa nada que haya el artificio
de que la luz cambia para meter la sombra, porque él lo que está pretendiendo siempre es que nos alejemos, que nos distanciemos del puro naturalismo y que lo que hagamos sea reflexionar y pensar sobre lo que está ocurriendo. Y otro detalle... Bueno, ten en cuenta que habla de la luna, ¿eh? Sí. Y que te supone el reflejo, cuando habla ella de no, una cielo, cosa que antes hablabais de la coherencia del personaje femenino, que es un detalle también curioso, que Gertrude solo se entrega física y carnalmente al amante cuando ya ha hablado con el marido y le ha propuesto la separación. Se insinúa que mientras ya no ha habido amor, pero no ha habido esta conversación, ella le ha sido fiel de alguna forma, y cuando ya dice, porque el otro le dice, tanto me quieres y todavía no nos hemos acostado, vamos, se lo dice con esos lenguajes de la película, y ella ya decide acostarse con él cuando ya ha habido la conversación, y para ella, dentro de su moral particular, ya esa relación con su marido ha terminado. A mí me parece que ese es un dato también bastante expresivo. No, pero es que es por una razón, es que hay una idea que eso sí que probablemente no compartiría la modernidad de hoy en día. Hay una idea de las formas muy respetuosa dentro de la película, a pesar de que se intenta hacer un canto de la libertad, etcétera. Sí. Efectivamente, ella no se entrega hasta que no le ha dicho la verdad a su marido. Pero también deja de entregarse al amante cuando el amante no le dice que le quiere. Ah, bueno, claro. Que se están guardando las formas. Pero ella al amante le confiesa que lo sigue amando. Lo que pasa es que como se siente traicionada y con toda la razón, le sigue amando a pesar de ella. Pero lo que es evidente es que ya tampoco va a compartir con él el lecho cuando ya sabe que ese señor pues está, como dirían, con unas y con otras. Porque la revelación que ella tiene en la famosa escena en que le cuentan que este hombre habló de ella como un amante más, aunque evidentemente la actriz parece que no pestañea, lo que no cabe duda es que uno presiente, intuye y siente que para ella se ha acabado el hombre, pero no se ha acabado el amor, porque el amor ella no lo puede controlar con el cerebro, se acaba, pero el amor ella sigue, porque ella sigue confesando que lo sigue queriendo, pese a que sabe que es un golfo, vamos. Ella defiende que la libertad de sentimientos está por encima de la libertad de pensamiento. Claro. Es que hay aquí mucha... Esa es la dialéctica que hay un poco entre las dos libertades. Y luego es tremendo, ¿no? Porque cuando Lidman le pone al corriente de la traición del joven pianista, esa representación múltiple de ese pensamiento a través del tapiz que hay justo colocado encima de ella, con los perros, ¿no? Que es la representación de la pesadilla y el sueño que ella ha estado teniendo. Es como si ella estuviese ya dentro de esa pesadilla que hay en el tapiz. Esa multiplicidad, que lo hace mucho, porque también en Ordet aparecen los retratos del padre encima del padre, ¿no? Como diciendo, esto es una representación de algo que está representado, ¿no? Es una... No, y que ella ha soñado, dice que soñó con los perros, ¿no? Y dar el pensamiento, como dice Clara, hay una secuencia extraordinaria que es el marido camino de la ópera en el carricoche. Esa es fantástica, porque ahí es solo el pensamiento de él, los planes de futuro, su idea de lo que debe de hacer, y eso está contado nada más en el carricoche. Luego él copia el sacar el teatro de la ópera, y ahí es maravilloso cuando él le dice, no, Gertrude no está, dice, ¿usted la conoce? La señora Cani. Sí, pero claro, en la traducción española no es buena, porque dice, sí, la he visto. Dice, no, la he visto cantar tantas veces. Ya. Con lo cual ahí llega la culpabilidad de si ella trabajaba aquí, ella era cantante, ¿cómo no la voy a conocer? Se ha cantado muchísimas veces. Sacrificó todo. Y ha sacrificado por ello, todo eso. Ahí eso tiene un sentido y un significado estupendo, porque ella también era una triunfadora. Ella era una buena cantante, se supone, ¿no? Sí, claro. Y luego hay el plano enigmático para mí siempre de esta película, es en la fiesta que le dan, en la recepción, salen dos mujeres maravillosas. En la escalera. En la escalera, una de ellas, la que ocupa casi el centro del encuadre, muy atractiva, una mujer muy atractiva. Vestidas de blanco. Y yo siempre he pensado si una de ellas es la amante del poeta. No sé por qué, porque no se sabe muy bien esa sensación que tienes de quién es esa. ¿Es una rival de ella? Sí, porque hasta se parece un poco a ella. Claro, sobre todo la del centro, ¿no? Esa es la que sale primero sola. Sí. Esa se parece un poco a la actriz. Ya no puede más y le da el ahogo. Sí, con un pañuelito. Blanco, cuando le da el ahogo a ella y no son puede cosas más. Un poco inaccesibles, es decir, porque ese plano, evidentemente, de la señora con el pañuelo cantando en la escalera,
te deja un poco desconcertado. Sí. Dentro de que toda la película, yo creo que al espectador le da una sensación de desasosiego, porque por la puesta en escena, por lo que dicen y tal, uno no puede ver esta película absolutamente... Aunque él pretende distanciarte, no consigue distanciarte, porque todo lo que dicen, todo lo que les ocurre, todas las reflexiones que transmiten los personajes, te crea un cierto desasosiego que yo creo que se mantiene durante toda la película. Y yo creo que también produce el desasosiego la película, que hasta está emparentada a veces con una película de terror, en algunos momentos, porque es una película sobre los recuerdos. Todos los personajes no hacen más que recordar a lo largo de toda la película. Y no es muy agradable a veces recordar. Y entonces la película te va llevando a tu mundo privado, al mundo privado de cada uno de nosotros, de cada uno de los que la han visto por televisión, y te está llevando a las partes más doloridas de los recuerdos. Eso es una película, en ese sentido, de una modernidad asombrosa, porque te está transmitiendo como en un vaso comunicante la historia de Gertrude y ellos con las propias experiencias y tus propias historias. Eso es algo... Eso es una película como impenetrable y no se puede dominar. Lo curioso de esta modernidad es que yo estoy convencido, y no me gusta hacer de adivino, que dentro de 50 años también será moderna. Sí, claro. Porque está como por delante de todo lo que hay y lo que vaya a venir. Porque es tan único el sentido de esta película que yo creo que nunca se pasará de moda y nunca estará a la moda. Siempre estará por delante. Bueno, por eso yo digo que tiene una estructura también que la ha tenido siempre como muy en la pintura, ¿no? Estábamos viendo aquí algunas imágenes, algunos cuadros de Hammershøi que son realmente encuadres de él. Porque tú dices eso, dentro de 50 años, claro, y los nenúfares de Monet dentro de 50 años serán igual, porque fueron una ruptura, o los cuadros de Van Gogh, porque él ha roto con una parte del cine. Cuando tú piensas a veces que está muy cerca de Griffith, es todo lo contrario. Ha hecho una elipsis tan grande que con una técnica de narrativa clásica de teatro, como tú dices, dos señores sentados en un sofá. Las tres mejores... Pero no es teatro. Las tres mejores películas, si hay tres mejores, de Dreyer, que son Nord, Dies Irae y estas, son tres obras de teatro, no en vano. Sí, sí. Es decir, es lo que le interesa, es la palabra. Y Clara está insistiendo en una cosa que a mí me está haciendo que pensar desde que ha empezado a decirlo. ¿Tú crees realmente que es un panegírico sobre el pensamiento, sobre los sentimientos? Yo creo la que libertad sí. del pensamiento sobre los sentimientos. La libertad de sentimientos sobre la libertad de pensamiento. Yo creo que es al revés. Creo que es muy clave el discurso de Lippmann en el homenaje que le hacen, donde habla de eso, de la libertad de pensamiento. No tengamos miedo a pensar libremente, ¿no? A buscar la verdad, porque eso nos va a hacer buenos. Pero es que por encima de eso, como esta película lo que tiene es una capa sobre otra capa y sobre... Debajo de todo está la libertad de sentimientos, que es lo que busca ella. Por eso ella nos resulta una mujer tan rígida y tan implacable en ese sentido, ¿no? Pero yo creo creo que ella antepone el pensamiento al sentimiento, ¿eh? A mí me parece aparte que yo creo que lo que propone, Clara, no sé si estarás de acuerdo, la película, es que uno puede controlar la libertad de pensamiento, pero no la de sentimientos. Exactamente. La de sentimientos no lo puedes controlar. O sea, el hombre es libre para pensar, pero no totalmente libre para sentir. Claro. Es una libertad... Eso sería motivo de un programa completo. Sí, pero es una libertad que va más allá de la voluntad, de tu voluntad. Algo que Gertrude, no que parece que estáis hablando del fatalismo. No, pero por ejemplo, el plano de Gertrude, que es un plano maravilloso en el parque, cuando ya rompe con el amante y el amante se va de espaldas en profundidad y ella se queda sola en el banco con la música, a mí me parece que está claro que esa mujer sigue amando a ese hombre. Lo que pasa es que la libertad de pensamiento le hace cortar, pero la de sentimiento no puede evitar que lo siga amando. Si vamos a tener mucho más Dreyer, porque vamos a poner Dies Irae. Dentro de 3 o 4 semanas pondremos también Dies Irae. Bueno, ¿cuál sería el momento? Aquí no se puede decir tu plano favorito o tu secuencia favorita, sino el momento que más cerca te ha hecho sentirte de la película. Uno que me parece que a ti también te gusta. Para mí todos, pero bueno, ese momento en que está con Gabriel Lippmann, el espejo que él le ha regalado, que tiene en el salón de su casa, enciende los candelabros que hay
a los lados y entonces aparece completamente de negro Gertrude y se proyecta y están hablando Lidman al lado y ella proyectada en el espejo, me parece fantástico. Es que ella es real y un fantasma en ese momento, ¿no? Sí, es Sí, como una proyección mental de él. Es ella una y el proyección fantasma de su mental de amor y ella en la realidad. Hay una Y cosa, para ti, perdona. espera, vamos a ver lo que le gusta a sí, es Antonio. que quiero decir una cosa. ¿Qué vas a decir? Solo una cosa, una puntualización. Sí. Hay una cosa muy terrible en lo del espejo, que ella lo dice al principio, lo he recordado ahora mismo. Se lo ha regalado que el espejo se lo ha regalado, Claro. que el marido le regaló otro. Más grande. Pero que ella ha puesto el antiguo y el marido ha estado tragando ese espejo, ese objeto, esa cosa fetichista dentro de su propio matrimonio. Para cuando ella se mirara. Bueno, ¿cuál es tu momento? A mí hay un momento que me gusta mucho, que es el cigarrillo. Claro. Después de la escena de amor, después que se supone que han hecho el amor, ese momento en que ella confiesa que ha vuelto a la vida, y se le nota que ha vuelto a la vida, que le ofrece el cigarrillo, que aspira el cigarrillo como quien quiere chupar la vida. Y luego no olvidemos que cuando se marcha sonríe, cosa que en la película solo sonríe 2 veces, aquí y en el flashback segundo, cuando recorre la habitación vacía de Gabriel. Entonces, ese momento de que ella vuelve a la vida, de que ella fuma el cigarrillo como una metáfora de querer aspirar la felicidad y la vida, y luego cuando se marcha y le devuelve el cigarrillo, sonríe porque evidentemente es una imagen de la felicidad total. Sí. Y le vuelve a dar el cigarrillo. Le vuelve a dar el cigarrillo. Y a ver, tú, aparte de ese momento del sofá que te gusta mucho, otro momento. No, el momento que la escena de la película que más me gusta porque me parece dolorosísima y porque me llena de tristeza porque todo el mundo tiene recuerdos. Eso decía exactamente, pues ese hombre solicitando una y otra vez que vuelva a pesar de todo. Como que me parece terrible la posición del marido cuando le dice quédate con el amante, quédate con todo, pero no te vayas. Y me parecen posiciones rigurosamente masculinas. Y en eso quiero ser muy exacto. A mí me gusta mucho, y lo he dicho antes, no me importa repetirlo ahora, me gustan mucho los gestos captados al actor casi en contra del actor o sin que el actor se dé cuenta. Entonces la despedida de Gabriel, después que ha solicitado una y otra vez el amor, la recuperación del amor, con ese dar la mano y agachar la cabeza, denota una vergüenza, denota una sensación de no sé si tengo razón. Yo creo que Gertrude en ese momento es el momento en que es más humana, cuando agacha la vista por no mirar a su amante. Lo que no vemos nunca en la película es el dormitorio de Gertrude y del marido. Nunca vemos el dormitorio del amante tampoco, ni siquiera del ese. Ellos confiesan que había 2 dormitorios. Claro, pero nunca vemos cómo es el lugar donde ella está. Lo que es asombroso es cuando ella se desnuda, lo vemos reflejado en la pared, la naturalidad con que se desnuda. Tanto la actriz como el personaje. Sin ningún tipo de, no sé cómo decirte. No, mojigata. Sí, no, ya mojigata, no tiene por qué serla, sino hay una naturalidad como de, esto es la vida, es como fumar un cigarrillo. Como una cosa previa, que ella copa. baja la persiana, baja la persiana de la habitación, se va y se desnuda. Y la cámara entonces es un testigo maravillosamente. Y luego cuando está a la lúcido. sombra hay una ligera panorámica que vuelve al pianista que está tocando allí su nocturno. Habría que hablar también del cameraman de Dreyer, porque es prodigioso el cameraman de Dreyer, porque tiene que aguantar muchísimo tiempo, a lo mejor fijo, y en el momento idóneo es cuando inicia la panorámica o cuando inicia el travel. Las panorámicas o los travelings de Dreyer parece que la cámara flota. Sí. No va sobre un traveling, sino que va como por el aire, como flotando. Por eso decía yo antes lo del Steadicam, pero que esto es como mucho más ingrávido todo, ¿no? Sí. Es absolutamente... Y la diferencia que hay de luz, no ya en esta evidente entre los sueños o los recuerdos, los flashbacks, sino la diferencia es por bloque y por contenido del bloque. Es decir, la luz de la primera escena es una luz fría. Es un blanco y negro frío. Sí. La luz del exterior que viene a continuación es un blanco y negro suave, tranquilo. Claro. No del flashback. Sí, sino completamente. La casa del pianista sobreexposición. Tiene 2 luces totalmente distintas. El flashback, que lo recuerda, que es muy luminoso, y cuando vaya, digamos, a entregarse, que es claro, aparte que ya es de noche, es mucho más contrastado, mucho más oscuro, con mucho más...